Yo trabajo en un sistema de salud que es universal, donde los tratamientos que se le ofrecen a los pacientes se aprueban de una manera inicial, pero puede pasar cierto tiempo en que esos tratamientos, después de ser aprobados, sean autorizados para que el gobierno pague los tratamientos de manera provincial. Son provincias en el área de Canadá, que cada provincia es independiente en cuanto a los accesos a los tratamientos, aún cuando están aprobados. A veces la gran mayoría de los pacientes tienen que esperar a que las provincias aprueben el pago de estos medicamentos. Entonces, el tratamiento inicial del paciente con mieloma, como bien sabemos, se tiene que hacer el acceso lo más rápido posible para prevenir daño a los órganos que pueden ser afectados, prevenir fracturas, desarrollo de tumores que le llamamos plasmocitomas, lo cual se ha asociado a una mayor mortalidad cuando los pacientes son diagnosticados, sobre todo cuando son más de 2 a 12 meses después de iniciar síntomas. Y estos pacientes como tal deben recibir el mejor tratamiento que se encuentre disponible, y esa disponibilidad obviamente varía en cada país, varía en cada región. La razón por la cual tenemos que tratar a los pacientes con el mejor régimen de manejo lo antes posible es porque existe lo que llamamos estos rangos de atrición, donde no hay garantía de que los pacientes que reciben el tratamiento inicial van a poder recibir un tratamiento secundario, ya sea en una segunda, tercera, cuarta línea. Muchas de las veces se debe a ya sea progresión de la enfermedad y mortalidad asociada a la enfermedad, a la agresividad de la enfermedad del mieloma, pero otras veces se debe a la toxicidad de los medicamentos. Entonces, dar el mejor tratamiento, tratar de darse cuenta de que la individualización del tratamiento no solo tiene que ver con el uso de los medicamentos basados en las características biológicas del mieloma, como las alteraciones citogenéticas que definen alto riesgo, sino que también se tiene que adecuar a las características geográficas, al acceso de los medicamentos, como les he comentado, y también a las características a veces propias del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen recaen mucho las funciones motoras y no quieren tener neuropatía, entonces quizá para ellos usar medicamentos con limitada neuropatía pudiera ser la mejor opción. Entonces hay muchos factores que nos hacen individualizar el tratamiento de manera inicial, pero debemos empezar tanto como sea posible el mejor tratamiento y adecuar las dosis del manejo en función de la capacidad física, del acceso geográfico y de las capacidades de seguimiento que se tenga. Entonces, el mejor tratamiento del mieloma múltiple en cada paciente varía, depende de todas estas características y se debe adecuar de una manera general. Hoy en día tenemos tratamientos novedosos, pero si los tratamientos no se llevan a cabo, no hay acceso a ellos, en realidad los pacientes no se van a beneficiar del descubrimiento de estos nuevos medicamentos. Entonces el acceso es muy importante. En algunas regiones, por ejemplo, el acceso a los centros de quimioterapia a veces es un problema importante, ya que los pacientes viven 2 o 3 horas alejados de los centros que dan la quimioterapia. Entonces, estrategias en cada región deben ser individualizadas también en el sentido de acceso a los medicamentos al centro de cáncer, y de esa manera elegir el mejor manejo del paciente tanto como sea posible. Entonces es algo que recientemente reportamos nosotros en cuanto al manejo del paciente con mieloma. El acceso, las características biológicas, geográficas y funcionales de cada paciente son importantes al momento de decidir cuál es el mejor tratamiento para ellos. Y debemos, como siempre, considerar que el mieloma múltiple que tratamos de manera inicial va a ser diferente incluso en la misma persona. Cuando se habla de la primera, la segunda, la tercera recaída, nos estamos enfrentando a un mieloma que es diferente, ya sea por las características biológicas, pero también el efecto, la toxicidad de los medicamentos previos, la agresividad de la enfermedad y obviamente el daño a los órganos que puede venir con el mieloma, ya sea la presencia de tumores, falla renal u otras características que también se tienen que considerar. Entonces, muy prometedores medicamentos hoy en día. Se acaba de aprobar el teclistamab, por ejemplo, en el escenario de la enfermedad refractaria recaída, el uso de terapias celulares como los CAR-Ts. Entonces, hay muchas estrategias que son prometedoras, pero si no hay acceso a estos medicamentos, obviamente eso va a limitar que los desenlaces mejoren. Entonces, se tiene que considerar un abordaje más global y tratar de evitar las inequidades en cuanto al acceso a los medicamentos en los diferentes países y regiones.